Hablamos en este canal de Jeremy Frimpong, sucesor en el futuro para Dani Carvajal. Arrancamos. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Bueno, ya sabéis que en este canal nos gusta mucho tocar distintos nombres que tengan proyección, que tengan impacto y que pudieran tener, ¿por qué no?, futuro en el Real Madrid en caso de ser fichados. Y es que el caso de Jeremy Frimpong es un futbolista del neerlandés, el cual ya hemos comentado cositas en algún directo. De hecho, me habéis pedido algunos hacer vídeos sobre él, así que aquí tenéis vídeo sobre el lateral derecho del Bayer Leverkusen. Y es que hablamos de un futbolista realmente con cositas muy interesantes, ¿no?, para cualquier equipo importante a nivel europeo. El futbolista de origen ganés, cabe citar que creció en la cantera del Man City, del Manchester City, de ahí al Celtic de Glasgow, y de ahí llegaría más tarde al Bayer Leverkusen. Ha tenido una carrera realmente meteórica dentro de Alemania y está llamando poderosamente la atención a los distintos clubes. El Bayer Leverkusen es un equipo que ha logrado su clasificación a la Champions de nuevo, es un equipo que trabaja muy bien, sobre todo con jugadores de talento, de buen toque, de buen pie. Mucha gente siempre habla del último Bayer Leverkusen, de este año y medio, de Florian Wirtz como la gran figura, pero hay otros jugadores interesantes, y Jeremy Frimpong es uno de ellos. Un lateral derecho de última generación, largo en cuanto a capacidad de llegada, pero con una gran capacidad técnica para el regate en corto, con un gran 1-2 y un recortador de manual. Un tipo que hace todo a gran velocidad, pero también con gran precisión. No es el típico lateral de zancada larga, tiene una zancada corta, pero súper fuerte, súper rápida, y le permite llegar con ventaja a los distintos duelos para poder progresar y para poder regatear. Es un gran regateador, como digo, tiene un gran slalom, una gran capacidad para romper también en diagonal, y es un futbolista que te da esa capacidad a los equipos ofensivos para dar profundidad, en este caso al cuadrante derecho. Es un jugador que ha sido titularísimo dentro del Bayer Leverkusen. Es verdad que ha habido algún encuentro que no ha jugado, pero es titular mayoritariamente en el Bayer Leverkusen 21-22 ha sido titular, y cabe citar que tiene un contrato hasta 2025. El valor que le da Transfermarkt es de unos 20 millones de euros. Yo creo que si el Real Madrid valorara fichar un lateral derecho como Jeremy Frimpong y valorara precisamente fichar a este, yo creo que iría más cerca de los 30 millones que de los 20 millones. Pero oye, es un futbolista con muchos años de proyección. Como decimos, es del año 2000, el jugador nacido en Ámsterdam, y me parece a mí que, insisto, va a ser un jugador pues de los que va a estar en equipos top de Europa. No digo que no sea un buen equipo el Bayer Leverkusen, pero obviamente es un equipo B dentro del panorama europeo, uno de los 4 o 5 mejores equipos obviamente de Alemania, pero que tiene proyección para estar en un equipo más importante si cabe. Ha sumado, si no me equivoco, entre 6 y 8 asistencias esta temporada, y como digo, es un gran llegador y juega de manera bastante precisa. Tiene un muy buen nivel técnico para ser jugador que juega en zona defensiva, pero es un lateral de los que nos gusta, lateral de equipo grande, y que, como digo, muchos me habéis pedido que trajera en el canal, así que aquí tenéis vídeo respecto a Jeremy Frimpong, que tiene contrato hasta el 2025, titularísimo en el Bayer Leverkusen, pero que tengo la sensación de que podría ser perfectamente uno de esos valores en forma de sucesión para nuestro lateral derecho mítico, aunque ha tenido unos bajones de rendimiento importantes, pero mítico porque es un jugador que ha sido muy importante, Dani Carvajal en el Real Madrid, pero que en un momento dado, pues tanto a él como a Lucas Vázquez, que tienen la misma edad, habrá que buscarles sucesor. En la cantera tenemos un gran proyecto de lateral, como es Alejandro Jiménez, que es jugador del Juvenil A, pero que pues todavía necesita adquirir más experiencia a título profesional, que aún todavía no tiene. Y luego, pues yo creo que Álvaro Odriozola no va a ser un jugador con futuro Real Madrid. Yo creo que ya ese tiempo para él ha pasado, me da a mí la sensación. Y vamos a ver, porque de cara al futuro, mirar ese tipo de nombres es sumamente necesario dentro de una plaza en lateral derecho donde francamente el Real Madrid ha ofrecido dudas competitivas. Así que lo dicho, Jeremy Frimpong, dejadme comentarios respecto a este futbolista, qué os parece, los que le habéis seguido más, menos. Bueno, dejadme comentarios sobre él y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.